Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a implementar un modelo de una cadena de Markov en Python. Ya en este caso lo vamos a aplicar a un modelo epidemiológico básico para una enfermedad infecciosa cualquiera. Ya. Bueno, para iniciar recordemos que este video está enfocado para quienes ya conocen el concepto de cadena Markov. No vamos a profundizar mucho en ese tema, pero recordemos que a grandes rasgos la cadena de Markov es un modelo estocástico, ¿cierto? Que representa una agrupación de ocasiones, de posibilidades en que la probabilidad de cada ocasión depende netamente de, del estado alcanzado en el evento pasado. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a partir con nuestro ejercicio. En primer lugar, vamos a suponer que tenemos una población inicial de 1.000.000 de habitantes sanos, ya en el día cero, ya en el día en que inicia nuestra simulación, ya. Ahora, una persona puede estar en uno de los siguientes estados, ya, es decir, solo puede estar en uno. Si está en uno, no puede estar en ningún otro, ya. Y los estados son sano, enfermo leve, enfermo grave, recuperado y fallecido, ya. Ahora, asociado a los estados anteriores, podemos obtener las siguientes probabilidades de transición, ¿ya? Y son las que mostramos aquí, les destaco, ya, donde S sub L es la probabilidad de pasar de sano a enfermo leve, L sub G de enfermo leve a enfermo grave, L sub R de enfermo leve a recuperado, ¿ya? G sub R de grave a recuperado y G sub F de grave a fallecido, ya, de morir. ¿Ya? Entonces, para cada día n, entonces se construye el siguiente vector que representa a la población, ¿no es cierto? Entonces tenemos el vector x del día n, y ese vector va a estar compuesto por los sanos, los enfermos leves, los enfermos graves, los recuperados y los fallecidos, ¿ya? Entonces, el día 0, por ejemplo, que como dijimos acá en el enunciado, tenemos el 1.000.000 de habitantes, el vector va a ser 1.000.000 de sanos, 0 leves, 0 graves, 0 recuperados y 0 fallecidos, ¿cierto? Hasta ahí está facilito, ¿ya? Entonces, para la evolución de los distintos estados de la cadena de Markov de este ejercicio, tenemos que suponer los siguientes enunciados, ¿ya? Para pasar de un estado a otro, ocurre lo siguiente: solo se puede fallecer si estaba grave, ¿ya? Es decir, no puede saltarse, por ejemplo, del leve a fallecido, ni del sano al fallecido. Tiene que pasar por el estado grave, ¿ya? Ahora, si alguien es enfermo grave, la probabilidad a ser fallecido, como se dijo antes, es de G sub F, y la de recuperarse es G sub R. Por lo tanto, la probabilidad que falta es la probabilidad de quedarse grave, ¿ya? Y esa sería 1 menos las dos anteriores, ¿cierto? Porque sabemos que todas las probabilidades son, el máximo es 1 o 100, ¿no es cierto? 100%. Entonces sería, la probabilidad de quedarse grave sería 1 menos la probabilidad de pasar de grave a recuperado o de grave a fallecido, ¿ya? Entonces, la enfermedad se contagia de persona a persona, y de un día a otro una persona tiene probabilidad S sub L, es decir, pasar de sano a leve. Esa es la probabilidad, S sub L, la probabilidad de pasar de sano a enfermo leve, ¿ya? Ahora, no se puede pasar directamente a tener síntomas graves, recuperarse o morir, ¿ya? Entonces, de modo que la persona tiene que pasar de sano a enfermo leve, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de quedarse sana es 1 menos pasar de sano a leve, ¿ya? Que es lo que está acá. Ahora, si una persona tiene síntomas leves, tiene probabilidad L sub G de pasar a tener síntomas graves y L sub R de pasar a recuperarse, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad que me queda, la de quedarme con los síntomas leves, sería de 1 menos las dos anteriores, es decir, 1 menos la de leve a grave y 1 menos de leve a grave y menos de leve a recuperarse, ¿ya? Luego, una persona que se recupera desarrolla inmunidad a la enfermedad, ¿ya? Es decir, quien ya se recuperó no va a salir de ese estado, va a quedarse en el estado recuperado, ¿ya? Ya no puede volver a ser enfermo leve, grave o fallecer, ¿ya? Y si una persona fallece, evidentemente se queda en ese estado, ¿ya? Ocurre algo similar con lo de recuperado, ¿cierto? Si es que llegué al estado de fallecido, ahí se va a quedar, ¿ya? Entonces, con estos números
podemos ya construir cómo va a ser el vector población, ¿no es cierto? Porque mi vector población de n más 1, por ejemplo, el día n más 1 va a ser igual a los sanos del día n más 1, los leves del día n más 1, los graves del día n más 1, los recuperados del día n más 1 y los fallecidos del día n más 1. Entonces, si sabemos que el vector población está compuesto por los sanos, los leves, los graves, los recuperados y los fallecidos del día n, podríamos inferir que, por ejemplo, los recuperados del día n más 1, en base a estas probabilidades que definimos acá, sería la probabilidad de pasar de leve a recuperado por la cantidad de leves del día anterior, más la probabilidad de pasar de grave a recuperado por la cantidad de graves del día anterior, más la cantidad de recuperados del día anterior. Y eso sería igual a la cantidad de recuperados del día n más 1, ¿no es cierto? Entonces, de lo anterior, se desprende el siguiente sistema de ecuaciones, donde tenemos que la cantidad de sanos del día n más 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de pasar de sano a leve por la cantidad de sanos. La cantidad de enfermos leves del día n más 1 va a ser igual a la probabilidad de pasar de sano a leve por la cantidad de sanos, más 1 menos la probabilidad de pasar de leve a recuperado, menos la probabilidad de pasar de leve a grave por la cantidad de leves. Por otro lado, la probabilidad de la cantidad de enfermos graves, del día n más 1 va a ser igual a la probabilidad de pasar de leve a grave por la cantidad de leves, más 1 menos la probabilidad de pasar de grave a recuperado, menos la probabilidad de pasar de grave a fallecido por la cantidad de graves. La cantidad de recuperados ya lo vimos, ¿cierto? Aquí en el ejercicio, en el enunciado anterior. Y finalmente la probabilidad de fallecidos va a ser igual a la probabilidad de pasar de grave a fallecido por la cantidad de graves, más 1 por la cantidad de fallecidos del día anterior. Entonces, si traducimos este sistema de ecuaciones a una matriz, quedaría de la siguiente forma, donde en cada fila vemos representada la cantidad de cada uno de estos valores. Es decir, esta fila acá representa la cantidad de los sanos el día n más 1, esta de acá la de los leves del día n más 1, y así hasta esta que representa la cantidad de los fallecidos del día n más 1. ¿Ya? Entonces todo esto, toda esta matriz de acá y estas ecuaciones de acá se pueden abreviar de la siguiente manera, donde tenemos el vector x del día n más 1, que va a ser igual a la matriz A por el vector x de n. Entonces aquí lo que vemos representado acá es una multiplicación de una matriz por un vector. De la matriz A tenemos la multiplicación de la matriz A, que está acá, por el vector x, que lo definimos acá. ¿Ya? Entonces imagínense este vector acá de manera vertical, ya, donde aquí tenemos S de n, L de n, G de n, R de n y F de n, ¿ya? Ese es el vector x que está multiplicando a mi matriz A, ¿ya? Entonces, de esta manera, si queremos entender qué esperar del día n, ya que va a ser la pregunta de este ejercicio, habría que hacer la multiplicación matricial, digamos, de la matriz A n veces por el vector x, ¿ya? Y eso me daría x sub n, ¿ya? Entonces ahora lo que estamos viendo es que nos dan los valores, nos dan las probabilidades, ¿ya? Nos dan la probabilidad de pasar de sano a leve, de leve a grave, de leve a recuperado, de grave a recuperado y de grave a fallecido, ¿ya? Nos están entregando las probabilidades. Por lo tanto, en base a eso, nos están pidiendo que construyamos el modelo, la cadena de Markov, y determinemos el estado de la población para el día 20, es decir, le digamos cuántos sanos hay, cuántos leves, cuántos graves, cuántos recuperados y cuántos fallecidos. Entonces, vamos a realizar nuestro código. Vamos a partir, como es costumbre, a importar la librería NumPy y además
Vamos a verlo de manera gráfica. Ya vamos a realizar unos gráficos en Matplotlib, que es una librería de Python muy conocida. Así que también vamos a importar esa librería y un modo en particular que es pyplot. Matplotlib.pyplot as plt, ¿ya? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer crear 5 variables que van a representar estas probabilidades, ¿ya? Por lo tanto, vamos a crear una SL que va a ser 0.20, una LG que va a ser igual a 0.15, una LR que va a ser igual a 0.25, una GR que va a ser igual a 0.15 y una GF que va a ser igual a 0.15 también, ¿ya? Y ahora entonces vamos a crear el vector, ¿ya? Vamos a crear el vector X que va a representar al vector población y vamos a decir que X es igual a np.array y lo vamos a hacer de 2 dimensiones, ¿cierto? Para que quede de manera vertical, para que quede de esta forma, así, y no me quede un vector unidimensional de esta forma. Y para eso vamos a encerrar cada elemento del vector en los corchetes, que va a representar la dimensionalidad. Entonces, los sanos dijimos que era 1.000.000, seguido de 0 leves, 0 graves, 0 recuperados y 0 fallecidos para el día 0. Y ahora, con mi vector población ya construido, vamos a construir la matriz de probabilidades, esta matriz de acá, donde lo único que tengo que hacer, ya que ya definí los valores de estos de acá, S sub L, L sub R, L sub G, G sub R y G sub F, ya están definidos acá. Entonces lo único que tengo que hacer es definir una matriz A, que va a ser un array de NumPy de 2 dimensiones, donde le voy a entregar en la práctica 5 listas, ya, donde cada lista va a representar una fila. Y NumPy, entonces cada lista va a representar una fila de esta matriz. Entonces yo le voy a decir que la primera lista va a ser igual a 1 menos S sub L, 1 menos S1 menos S sub L, coma, seguido de 4 ceros, que son estos valores de acá, ¿cierto? Y así yo voy a construir mi segunda lista, que va a ser igual a S sub L, seguido de 1 menos L sub R menos L sub G, seguido de 3 ceros. Entonces va a ser S sub L menos 1 menos L sub R menos L sub G, coma, 0, 0, 0. Y finalmente me va a quedar una matriz así. Entonces vamos a visualizar el vector X y la matriz A. Y vemos que esto es lo que queríamos, ¿cierto? Una matriz de esta forma multiplicada, que vamos a multiplicar luego por un vector de esta forma, así, vertical, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser construir una función en base a estos valores y que esta función va a recibir como argumento una cantidad determinada de días y me va a retornar el vector población transcurrido esa cantidad de días. Es decir, me va a retornar cuántos sanos, cuántos leves, cuántos graves, cuántos fallecidos y cuántos recuperados hay transcurrido esa cantidad de días que va a recibir como argumento. ¿Ya? Entonces voy a copiar este pedazo de código acá y lo voy a appendar en una función que voy a llamar vector población, que va a recibir como argumento la cantidad de días. ¿Ya? Entonces esto de acá lo voy a intentar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una lista para cada estado de nuestra cadena de Markov que van a almacenar las cantidades para cada día. Es decir,
voy a crear una lista que se va a llamar sanos, donde va a partir con el valor de 1.000.000, porque el día 0 hay 1.000.000 de sanos. Voy a crear otra lista que se va a llamar leves, que va a partir con el valor 0, porque el día 0 hay 0 leves. Y así con el resto de los estados, ¿cierto? Porque el primer día solo hay sanos. Entonces graves igual a 0. Recuperados es igual a 0. Y fallecidos es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ahora voy a iniciar un ciclo que va a recorrer desde 1 hasta la cantidad de días. Y por cada día me va a multiplicar la matriz A por el vector población. ¿Ya? Entonces, voy a decir for i in range desde 1 hasta días, pero días más 1, porque recordemos que el segundo argumento del range no se considera, es 1 menos s. Entonces, para que considere la totalidad de los días, tengo que sumarle 1. ¿Ya? Entonces, voy a decir que para cada uno de esos días, ahora x va a ser igual a la multiplicación matricial, es decir, al producto escalar de la matriz A por el vector x. Ya recordemos que esta np.dot lo que hace es el producto escalar, ¿cierto? Yo también podría representarlo por el signo arroba, pero esta vez voy a ocupar este método de NumPy. ¿Ya? Entonces, ya para cada día estamos multiplicando la matriz A por el vector x. Y ese va a ser mi nuevo vector población. Y ahora voy a crear una lista que le voy a llamar población, y que esa lista va a ser la transformación a entero de cada elemento de x. Y esto lo hago con una list comprehension, ¿cierto? Donde digo que para cada elemento del vector población, en este caso que es x, transforma ese elemento a un entero y almacénalo como un elemento de mi lista población. ¿Ya? Entonces, para cada día yo voy a ir creando una lista que se va a llamar población. ¿Y qué voy a hacer con esa lista? Los valores de esa lista los voy a agregar a estas listas que creé acá, donde el primer elemento de esa lista población va a ser los sanos, el segundo van a ser los leves, el tercero los graves, el cuarto los recuperados y el quinto los fallecidos. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a ir apendando? Con la indexación. Entonces yo voy a decir sanos.append población, el primer elemento 0. Luego voy a decir leves.append población, el segundo elemento. Luego graves.append población, el tercer elemento, perdón. Recuperados.append población 3. Y finalmente el último elemento, ¿cómo voy a acceder? Fallecidos.append con la indexación 4, ¿cierto? 4. Y ya hecho esto, ya puedo obtener mi vector población para el día final, para el día que sea consultado en mi función. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser graficar. Entonces, para graficar, como estamos ocupando la librería Matplotlib, lo primero que vamos a hacer va a ser crear el plano, ¿cierto? Con plt.figure. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer luego va a ser graficar estas listas de acá, estas 5 listas que van a ser graficadas como una recta. Porque recordemos que para cada día, con este ciclo, lo que estamos haciendo es que para cada día se va a agregar un valor a cada lista. Y ese valor va a corresponder a la cantidad de gente que se encontraba en ese estado para ese día. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer acá va a ser un plt.plot sanos. Va a ser mi lista sanos. Y para diferenciarlo le vamos a decir un color igual green. ¿Ya? Luego, para plt.leves, perdón, plt.plot leves, le vamos a decir que el color sea naranjo. Luego plt.plot graves, el color va a ser rojo. Luego plt.plot
recuperados. El color va a ser igual a azul. Y finalmente plt.plot va a ser fallecidos. Y el color va a ser igual a gray. Gris, ¿cierto? Ahora, para hacer este gráfico un poquito más amigable, le vamos a agregar las leyendas, es decir, que nos indiquen en el gráfico qué representa cada recta. Por lo tanto, vamos a ocupar el método plt.legend y le vamos a dar una lista con las etiquetas, ¿ya? Sanos, en el mismo orden en que las estamos graficando. Sanos, leves, graves, recuperados y fallecidos. Además, le vamos a dar una etiqueta al eje X que va a indicar los días y una etiqueta al eje Y que va a indicar el número de personas. Finalmente, le vamos a dar un título a nuestro gráfico ocupando un formateo de fstring y el método plt.title, donde yo voy a decir f y el título va a ser n igual y que me considere los días que fueron entregados como parámetro a la función, estos días de acá. Y vamos a cerrar esto con las comillas. Y por último, vamos a pedirle que retorne algo a esta función. ¿Y qué le vamos a pedir que retorne? Le vamos a pedir que retorne una lista con el vector población, es decir, una lista que me indique cuántos sanos, cuántos leves, cuántos graves, cuántos recuperados y cuántos fallecidos hay para el día n, que fue indicado como argumento en la función. Entonces le vamos a decir finalmente return el elemento transformado entero para cada elemento de x, que es mi vector población, ¿cierto? Hecho eso, vamos a definir nuestra función, vamos a ejecutar este código y vamos a probarlo. Vamos a llamar a nuestra función con una cantidad de 20 días. Entonces vamos a decir vector población de 20 y vemos que nos retorna lo siguiente. En primer lugar nos retorna una lista. Esta lista tiene 5 elementos, ¿ya? Y esos elementos van a representar a nuestros habitantes, ¿ya? El primer elemento van a ser los sanos al día 20. Al día 20 tienen 11.529 sanos, 11.492 leves, 14.954 graves, 786.317 recuperados y 175.705 fallecidos, ¿ya? Y vemos el gráfico y es el siguiente. Aquí podemos ver nuestra cadena de Markov de manera más clara, ya donde a medida que pasan los días, así van transcurriendo y cambiando nuestra población dentro de los diferentes estados. Entonces acá, amigos, ustedes ya que tenemos la función construida, lo que ustedes pueden hacer es ir variando. En primer lugar, podemos variar y ver la evolución de esta enfermedad infecciosa dentro de esta población a medida que transcurren los días. Por ejemplo, yo podría decirle 50 días y vemos ya que quedan solo 14, ya casi toda la gente pasó por la enfermedad y la mayoría la superó, pero tenemos ya una cantidad importante también que falleció. Lo podemos ver gráficamente también. Vemos el título, ¿cierto?, que adopta automáticamente el parámetro de días, pero también pueden modificar otros parámetros, como por ejemplo las probabilidades, ¿ya? Y aquí evidentemente el modelo se va a ver ampliamente modificado. Si ustedes modifican la probabilidad de pasar de sano a leve, de leve a grave, etcétera, van a ver cómo va a cambiar el modelo, ¿ya? Entonces eso, amigos, sería todo por el video de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas acerca de la cadena de Markov, les voy a dejar un par de links en la descripción. Y cualquier duda o consulta los leo en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.